Haremos el estudio con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve. Ese ser eres tú. Y comenzamos el estudio de esta obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y sí, sin ver, estamos en el tomo 1, capítulo 6, la página 181. En la última sección estuvimos analizando la famosa televidente Madame Roger. Está acusada de obtener dinero bajo falsos pretextos en compañía de su mesmerista, el doctor Fortín. El 18 de mayo de 1876 fue procesada ante el Tribunal Correccional de Sena. Su testigo fue el barón Dupotet, gran maestro del mesmerismo en Francia durante los últimos 50 años. Su abogado, y lo menos famoso, Julio Fabré. Por una vez la verdad triunfó. La acusación fue abandonada. Fue la extraordinaria elocuencia del orador o los hechos expuestos, incontrovertibles e irreprochables, lo que le dio la victoria. Pero Ley Marie, el editor de la revista espiritista, también tenía hechos a su favor y además el testimonio de más de 100 testigos respetables, entre los cuales se encontraban los nombres más destacados de Europa. A esto solo hay una respuesta. Los magistrados no se atrevieron a cuestionar los hechos del mesmerismo. La fotografía espiritual, los golpes espirituales, la escritura, el movimiento, el habla e incluso las materializaciones espirituales pueden simularse. Prácticamente no existe ningún fenómeno físico hoy en día en Europa y América que no pueda ser imitado con aparatos por un hábil malabarista. Las maravillas del mesmerismo y los fenómenos subjetivos por sí solos desafían a los embaucadores, al escepticismo, a la ciencia severa y a los medium deshonestos. El estado cataléptico es imposible de fingir. Los espiritistas, quienes están ansiosos de que sus verdades sean proclamadas e impuestas a la ciencia, cultivan los fenómenos mesméricos. Coloquen en un escenario del salón egipcio a una sonámbula, sumida en un profundo sueño mesmérico. Deja que su mesmerizador envíe su espíritu liberado a todos los lugares que el público sugiera. Ponga a prueba su clarividencia y clariaudiencia. Clava alfileres en cualquier parte de su cuerpo sobre la que el mesmerizador ha pasado sus manos. Clava agujas a través de la piel debajo de sus párpados. Quema su carne y la cera con un instrumento afilado. No temas. Un sujeto mesmerizado en trance nunca sufre ningún daño. Dice, exclama Regazzoni, Dupotet, Este, Pierrat, Usegur y Dolgorovsky. Pero quedamos en la última sección. Estoy analizando el sonambulismo, las preguntas que se hicieron, el estado de éxtasis, todo esto. No temas, no es que dice aquello, no sufre, un sujeto memorizado o en trance no sufre daño. Clava alfiler en su párpado, hermano, ponle fuego en sus manos, no va a sufrir daño, dice. No temas, un sujeto mesmerizado o en trance nunca sufre daño. El trance es un, también dice rapto, arrobamiento, un estado hipnótico, éxtasis, es un estado psicoespiritual, éxtasis, psicoespiritual, un trance físico que promueve la clarividencia, pero el futuro y un estado beático de los beatos producen las visiones celestiales. No temas, un sujeto mesmerizado en trance nunca sufre daño. Reclama Regazzoni, Dupoté muy comentado en esta obra, Teste, Pierrap, Oye, Seguro y todo. Sí, hermana, Ernesto, sí. ¿por qué habla ahí de un trance que dijo? Un trance, Sí, un eso trance que dijiste también que se le conoce produce como beático, rapto, algo de beáticos, de desde beático. una visiones beáticas, beato es como un santo. Sí, Ajá. dice, y un estado beático que produce visiones. Eso ¿por qué? ¿A qué se refiere? En el momento del éxtasis, como el espíritu está liberado, entonces se desarrollan las facultades espirituales más fácilmente, ya que el espíritu está fuera de la prisión de la carne. Un estado beático que produce visiones celestiales, o sea, que puede ver el futuro, puede ver cómo es el de Bachán, cómo son los estados de conciencia supraconscientes después de la muerte. O sea, ahí como que no hay
el tiempo no es como algo único, pues. No Sí, hay está más, divisiones en el tiempo. sí, está Es más que allá del tiempo y el recuerda, espacio. ¿puedo agregar algo, Ernesto? Dale, 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 ma. Sí, es que usa la palabra viático, ¿verdad? En el lado, digamos, de los santos, ¿no? Sí, sí, Beatrico, sí entiendo el término. Lo que Pero yo quiero saber, por qué la alucinación es que cuando está en estado. dice la palabra alucinación. Pone, alucinación. Está usted utilizando dos palabras. Está usando clarividencia, que significa que va a ver claro absolutamente todo, que no está nada distorsionado. Y produce visión, o sea que la persona puede ver visiones. ¿En qué aspecto puede ver visiones y por qué el estado en ese estado puede ver visiones? Porque él está separado. Acuérdate que, que hablamos de ese hilo dorado. Él está separado totalmente. La parte física y la parte astral están separados en ese momento. Entonces, si están separados, el astral puede tener más cercanía, si es posible decir la palabra correcta, a cercanía con su parte akáshica. Entonces, puede tener visiones futurísticas. Por ejemplo, voy a recordar a un señor Nostradamus. Por ejemplo, Nostradamus, supuestamente entre corchetes se han ido cumpliendo. Entonces, ese era un estado también que fue autoinducido él, que podía ver cosas futurísticas que iban a pasar o que estaban pasando. Entonces, en ese estado es que se puede tener eso, porque hay una separatividad. Por eso dice, no te preocupes, el sujeto mermerizado o en trance nunca sufre ningún daño porque está separado a la parte física, ¿no? Si estoy equivocada, corrígeme o agreguen más, por favor. Sí, esos son estados de conciencia bastante profundos, más elevados que nuestro plano físico, donde está el cerebro físico, la conciencia. Nostradamus, Elena lo comenta en otra parte, que varias de sus profecías ella los analizaba y eran totalmente exactas en esa parte. Él hablaba mucho que en el futuro, hablaba de una gran guerra que iba a haber, que Saturno y Marte se iban a unir. Saturno, el símbolo es la hoz, y Marte, el símbolo es el martillo. Si unimos la hoz y el martillo, sale el símbolo de la Unión Soviética. Los rusos de Lenin, ¿no? De Trotsky, de Stalin, todos estos grandes genocidas que después causaron esa Segunda Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas. Ya nos traemos, ya hacía esas predicciones. Hombres con cabeza de elefante, se emocionaban la guerra, la gente no comprendía, pero eran máscaras que usaban para los gases en esa época, y así lo mencionaba Nostradamus. Entonces, seguimos esta parte, dice un trance físico que promueve la clarividencia y un estado beático que produce visiones. Estas visiones no son alucinaciones, las alucinaciones son falsas, son ahí, son en el lado negativo, las visiones celestiales, como en estos estados de conciencia, sí son verdaderas. Puede haber futuro. Eso más que nada es a lo que iba. O sea, son visiones porque las ve, no porque sean alucinaciones, sino porque está viendo realmente en otros planos, vaya. Exactamente, está en el futuro, en otro plano de Gracias. conciencia, o en el de Bachán. Ok. No temas, un sujeto mesmerizado o en trance nunca sufre daño, exclama Regazzoni. Regazzoni es oriundo de Italia, emprendió una gira por Europa donde ofreció demostraciones de sus habilidades mesméricas que tenía él, causando gran conmoción en países como Francia e Inglaterra. Como Schopenhauer, el filósofo, fue testigo en 1854 de algunas de sus demostraciones y quedó profundamente impresionado, impactado. Él mismo relató que Regazzoni podía inducir en sujetos estados de catalepsia, de la rigidez corporal, que uno le la automatización, la rigidez corporal, ojos dilatados, insensibilidad total, se meten las agujas y nada, no siente, incluso provocando que una mujer que tocaba el piano ante él, ante Regazzoni, quedara paralizada por su sola influencia mental, la paralizó sin tocarla, sin necesidad de contacto físico. Elena menciona en Isis sin velos que Regazzoni era un poderoso mesmerizador, parándolo con otras figuras dentro del ocultismo y el magnetismo animal.
como Mesmer, Dupotet, Cagliostro, el conde, y lo presentó como un iniciado, a Helena, no, a Regazzoni, como un iniciado que controlaba fuerzas naturales, fuerzas naturales, tenía poder, e incluso invocaba espíritus benignos, entre comillas, benignos en sus operaciones más complejas. Activismo ocultista en Londres, es lo que hizo él, un activismo ocultista en Londres. Según algunas fuentes teosóficas, Regazzoni fue parte de un intento fallido en fundar en Londres un club secreto dedicado al estudio y a la práctica de la magia ceremonial. Ahí fracasó. Junto a figuras como Eliphas Levi y bajo el patrocinio del padre Lord Lito. Sin embargo, este club no prosperó en el ambiente londinense. Así que Londres, Inglaterra, tenía una peste, en que se respiraba la peste por todas partes y causaba daños físicos y morales y espirituales. Por eso también los budistas, antes de la invasión china, ellos en el Tíbet tenían prohibido que no entrara ningún occidental allá, ningún europeo que entrara al Tíbet, porque decían que los podía contaminar con sus gérmenes morales que tenían ahí, que están contaminados, pues en el caso. Bueno, este club que formó este señor Regazzoni fracasó en Londres por ese ambiente mefístico que tenía Londres. Ahí estaba lo que es Eliphas Levi, y esto fue lo que le causó la impresión a Burger Lytton, que lo hemos analizado en otra parte, el Burger Lytton, de Sanori, escribir una obra acerca de Eliphas Levi, que era un demonio, como que había llegado a Inglaterra. Y cuando él llegó, empezaron a ocurrir cosas bastante horribles. Los muertos despertaban, habían visiones, los niños, así, todo tipo de cosas. Era porque Eliphas Levi estaba respirando en Inglaterra. Nuestra Regazzoni dice que no temas, un sujeto inmovilizado o en trance no sufre ningún Dupotet, ya lo hemos analizado profundamente, Elena lo consideraba un adepto. El magnetismo le dice que le abrió los secretos de la magia, el gran Dupotet. Este menos conocido, nació en 1814. Alfonso fue parte de una generación de médicos y escritores. Promovieron el magnetismo animal durante una época de creciente interés médico científico en Francia. Publicó el Manual Práctico de Magnetismo Animal en París en 1845, por tanto. Publicó un manual que más empezó los procedimientos. Manual Práctico de Magnetismo Animal en París. Es una guía práctica metódica del método sobre cómo producir fenómenos magnéticos y aplicar estos conocimientos al tratamiento de enfermedades, como hacía Mesmer, este libro fue una obra de referencia que influyó entre los profesionales, médicos y público interesado. Su importancia también radica en servir como fuente inspiradora indirecta para figuras como Ambroise Augusto Liebau, pionero de la hipnosis clínica. Ambroise se interesó en el magnetismo animal después de leer el libro de texto, importancia de esa influencia, ¿no? El manual de magnetismo animal. Pierre también dice otro personaje vinculado al magnetismo animal del siglo XIX. Fue mencionado en la segunda mitad del siglo XIX en Francia y Bélgica principalmente. Formaba parte de un grupo de magnetizadores itinerantes, ambulantes, que hacían demostraciones públicas de sonambulismo artificial, catalepsia, lo mismo, no, que no sientan sugestión, y fenómenos de insensibilidad al dolor, la aguja, el fuego. Trabajaba en salones privados, en cafés, teatros, mostrando los efectos del magnetismo sobre los voluntarios. Estas sesiones mezclaban espectáculo y curiosidad científica. Pierrat y otro Puigdemont, que más conocido, que nació en 1751, era un marqués, un gran aristócrata francés, el marqués de Puigdemont, conocido como uno de los fundadores precientíficos de la hipnosis, lo que en su época se denominaba magnetismo animal o mesmerismo. Se convirtió en poco tiempo en un reputado magnetizador, tratando gente de toda Francia. En 1785, impartió un curso sobre magnetismo animal en la Sociedad Masónica Local. Ya vamos a ver a los masones. Dio ese curso en la Sociedad Masónica Local sobre magnetismo animal. Su instituto de la enseñanza del mesmerismo, que era un instituto, era la Sociedad Armónica de los Amigos Unidos. Lindo nombre, ¿no? La Sociedad Armónica de los Amigos Unidos. Creció rápidamente esta sociedad hasta el estallido de la Revolución Francesa en 1789. La gran revolución, la Bastilla, el rey, María Antonieta, la cabeza, la guillotina. Tras la llegada de Napoleón, la nueva generación de practicantes del mesmerismo le tomó como referencia a Puigdemont, ¿no? A Marqués, refiriendo su método de inducción al trance a los métodos originales de Frank Mesmer. Primero, esto ya la nueva generación quería, como era francés, que seguir el método del Marqués de Puigdemont.
prefiriendo su método de inducción al trance a los métodos originales de Frank Mesmer. Sin embargo, el marqués Puigdemont siempre se definió a sí mismo como discípulo de Mesmer, no quería la fama, sin atribuirse la invención del procedimiento, no fue suyo, ese procedimiento que él impartía, conocido como inducción mesmérica, el marqués, se la pasa viendo. Y Dolgorovsky, este nombre, algún familiar de Elena, los Dolgorovsky fueron los que fundaron Rusia en 1100 y algo, 1141. El primer Dolgorovsky llegó de Escandinavia, en un momento, pues hacía mucho frío, ¿no? Ese hombre fuerte tenía que conquistar esa tierra, ¿no? Así fue el ancestro de Elena. Y fue el fundador de Rusia, era los Dolgorovskis. Analizando los Dolgorovsky, es el príncipe ruso de la célebre familia Dolgorovsky, algunos de cuyos miembros estuvieron activos en Europa durante el siglo XIX. Los últimos zares de Nicolás II, ¿no? Lo que son estos, los zares, que eran primos lejanos de Elena, el último zar. Él fue a verla y le dio bastante dinero, pero Elena lo rechazó el dinero. Como que estaba contaminado, estaba diciendo en ese caso al zar, a Nicolás II. Bueno, algunos de cuyos miembros, bueno, los Dolgorovskis, familia de príncipe de la familia Dolgorovsky, algunos de cuyos miembros estuvieron activos en Europa durante el siglo XIX en círculos esotéricos, espiritistas y mesmeristas, no había televisor. Esotéricos, ocultistas, espiritistas y mesmeristas. En la prensa francesa y alemana de mediados del siglo XIX se cita a un príncipe Dolgorovsky, la abuela de Elena era princesa, también Dolgorovsky, príncipe Dolgorovsky como como experimentador y practicante de magnetismo animal, este Dolgorovsky, cercano a los ambientes ocultistas de París. Texto. Varios aristócratas rusos de esa época, incluyendo condes, príncipes, participaron en sociedades espiritistas de magnetismo o de teosofía. Bueno, en París, Bruselas y en San Petersburgo. El nombre de Dolgorovsky aparece junto al de otros magnetizadores de salón que combinaban magnetismo con espiritismo, hacen esa mezcla de magnetismo y espiritismo. Dolgorovsky. El zar Nicolás II, ¿no? La zarina, el zar. No tema, dice. Un sujeto mesmerizado en trance nunca sufre ningún daño, exclama Regazón y Dupotetes, Pierrot, seguro y Dolgorovsky. Cuando todo esto sea llevado a cabo, invita a cualquier hechicero popular de la época, ávido de fama, fanfarronería y hábil, o pretendido serlo, hábil en imitar todos los fenómenos espirituales, de someter su cuerpo a las mismas pruebas. Hicieron esto en los alfileres, en los palcos de fuego, todo esto. Y cuando todo esto se haya llevado a cabo, invita a cualquier hechicero, no de la esquina, no, popular, de la época, ávido que tiene fama o fanfarronería, ¿no? Una persona que presume o alarde de algo, especialmente algo que no tiene, o no es cierto, ¿no? Como valentía o riqueza, o etc. Cuando todo esto se haya llevado a cabo, invita a cualquier hechicero popular de la época, como Houdini, ¿no? Ávido de fama, fanfarronería y hábil, o pretendido serlo, hábil en imitar todos los fenómenos espirituales. Someter su cuerpo a las mismas pruebas. Aquí hay una nota al pie de página, es lo siguiente. En el boletín de la Academia de Medicina de París de 1837, volumen 1, página 143 siguiente, se encuentra el informe del doctor Audet, quien para determinar el estado de insensibilidad de una dama en un sueño magnético, le pinchó con alfileres, introduciendo un alfiler largo en la carne hasta la cabeza, y mantuvo uno de sus dedos durante unos segundos en la llama de una vela. Esto no es verdad, pues, la muestra, ¿no? El boletín de la Academia de París, el boletín es un tipo de publicación de carácter periódico y es una fuente de información para los estudiosos, en este caso, y miembros de la comunidad médica y científica. El contenido del boletín se centra en las actividades y estudios de la academia, que incluyen temas de salud pública, investigación médica y avances científicos en el campo de la medicina. Este boletín. Tienen lo trae acá por ahí. Este boletín de la Academia de París, de 1837, volumen 1, tal, página tal. Entonces, con el siguiente se encuentra en el informe de este doctor Udet. Este pertenecía al círculo de médicos parisinos interesados en el magnetismo animal como terapia. Se le cita en documentos de la Academia de Medicina de París cuando se debatía el magnetismo, si tenía base científica o no. Están debatiendo el científico del magnetismo. Aplicar el magnetismo animal con fines terapéuticos, como Mesmer, como Paracelso, que consistía en inducir un estado de trance o sonambulismo para tratar dolores, insomnios, crisis nerviosas o incluso como forma de anestesia rudimentaria. En este caso, aplicaba todo ese tipo de cosas.
Este señor, este médico Audet, en el boletín de la Academia de Medicina de París de 1837, volumen 1, prenatal, se encuentra el informe del doctor Audet, quien para determinar el estado de insensibilidad de una dama en un sueño magnético, lo pinchó con alfileres, introduciendo un alfiler largo en la carne hasta la cabeza, entre el cuero cabelludo y la carne en la cabeza, en este caso, ¿no? Introduciendo un alfiler largo en la carne hasta la cabeza. Y mantuvo uno de sus dedos durante unos segundos en la llama de una vez, mantuvo esto. El otro caso, por ejemplo, se les trajo un cáncer del pecho derecho de una tal Madame Plantain. La operación duró 12 minutos. 12 minutos. Durante todo este tiempo, la paciente habló muy tranquilamente con su mesmerizador y nunca sintió la más mínima sensación en ese caso. Otro ejemplo de sensibilidad. Estamos analizando la anestesia con estos procedimientos de mesmerización sin usar anestesia. Se les trajo un cáncer de pecho derecho de una tal Madame Plantain. La operación duró solamente 12 minutos. Qué rápido. Durante todo este tiempo, la paciente habló muy tranquilamente con su mesmerizador y nunca sintió la más mínima sensación. Boletín de la Academia. Dice que el PDF lo siguiente. En la fotografía de espiritistas, golpes, escrituras, levitaciones, voces y materializaciones, cada simulación. Y difícilmente se hallará un fenómeno espiritista que no pueda remediar un hábil prestidigitador con sus artificios. Pero las maravillas del mesmerismo y los fenómenos psíquicos de índole subjetiva desafían las imposturas de los medios, farsantes, la burla de los escépticos y los rigorismos de la ciencia. No es posible fingir la catalepsia. Los espiritistas que anhelan ver sus ideas científicamente reconocidas se dedican al fenomenismo mesmerizador. Si colocamos en el tablado de una sala egipcia a un sujeto mesmerizado, el mesmerizador podría transportarle el libre espíritu a cuantos parajes indique el público y poner a prueba su clarividencia y clariaudiencia en las partes del cuerpo afectadas. Los pases magnéticos del mesmerizador se le podrá clavar alfileres y agujas, aunque sean sitios tan delicados como los párpados. Cauterizar sus carnes y herirle con armas de filo, sin que se les cause el menor daño ni sienta el más leve dolor. Bien dice Regazzoni, Dupotete, Spirac, Hiposecur y Dolgorovsky, que no es posible dañar a un sujeto mesmerizado. Después de esto, invitamos a someterse al mismo experimento a cualquier hechicero vulgar de los que rabían por cobrar celebridad. Se presumen de hábiles en el remedio de los fenómenos espiritistas. Y seguro que rehusarán poner su cuerpo en semejantes. Yo también, 21, dice, en el boletín de la Academia de Medicina de París, como 1, página 343 siguientes, consta el informe del doctor Audet, diciendo que para comprobar la insensibilidad de un sujeto mesmerizado, le introdujo un largo alfiler entre cuero cabelludo y carne y le acercó un dedo durante algunos segundos a la llama de una bujía, que es una vela, no una bujía, pero no. En otra ocasión se mesmerizó a otra señora de apellido Plantain para extirparle un cáncer de la mama derecha. La operación duró 12 minutos y en todo este tiempo la paciente estuvo conversando tranquilamente con el mesmerizador. En este caso, digamos, unas imágenes, una sonámbula, estuve analizando sonambulismo en la última sección, ¿no? Que caminaba de noche, las sonámbulas con los ojos cerrados podían leer, pueden hacer muchas cosas con los ojos cerrados los sonámbulos en este caso. El salón egipcio, como comenté al principio, un salón egipcio que tiene que esas pinturas tan bellas, serpientes por acá, jeroglíficos, escenas así, dedos frescos, la que está ahí, sino con los cuernos, oros volando, Osiris, el diablo, lo que es la estancia egipcia. Ahí en Egipto, en esas estancias, en una de las cámaras de Egipto, donde el alma, después de muerte, iba a la mente y se le iba a juzgar. Se ponía una parte de la balanza del corazón y a la otra una pluma. Ahí se iban a decir, si está diciendo la verdad, el corazón se hacía más liviano que la pluma, y si mentía era lo contrario, subía la pluma y bajaba el corazón. Empezando todo lo que pasa en el juicio al final de cada vida, ¿no? Le hacen un juicio de todo lo que hizo, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Ahí mira sus actos buenos, los malos, y los que, acciones o omisiones que hizo en la vida. Saber cómo hacer su próxima encarnación. Los egipcios eran bastante místicos, muy el chacal, como le decían, ¿no? El corazón, sangre de esa estancia egipcia. Schopenhauer, lo comentamos, quedó impresionado cuando él presenció esos fenómenos de Regazzoni.
Una pianista se detuvo con solo el mandato mental de Schopenhauer, un gran filósofo. Elena lo analiza varias partes de su filosofía. Tienen su mirada, no es como la Elena es más fuerte, ¿no? Pero él, también está Schopenhauer, tiene lo suyo, tiene su cabellera, Arthur Schopenhauer, la voluntad de la vida. Que el marqués Poussegur, estuvimos analizando, otro mesmerista francés, aristócrata, este tiene facciones más de nobleza, ¿no? Este es el marqués de Poussegur, que daba dio un curso, ¿no? de magnetismo animal en la sociedad masónica local, el marqués de Poussegur. Después, la nueva generación con Napoleón lo querían a él más que a Mesmer, y él decía que su método de inducción era de Mesmer y no era el propio del suyo, que el mejor, en este caso, el marqués de Poussegur. La masonería, estamos comentando los masones, ¿no? Lo van a analizar más profundamente en el tomo 4 de esta obra, hermano, una obra, si nadie que o no la lean o lo ocultan, para proteger la verdad de los masones, de los jesuitas, de los judíos, de todos, la verdad, linda. Estamos aquí con sus características, capuchas, rojas, acá tenemos un triángulo, acá tenemos otro, tiene el ojo, solo uno, ¿no? Como un círculo, pero no. El ojo que todo lo ve, el ojo que está en el dólar, en God we trust, dice, en Dios confiamos, dice la moneda del dólar, en el reverso, nuevo orden mundial, tal, un solo ojo. Aquí están los símbolos de la calavera y una espada, que hace mucho la de Jay, se trata de Jay, de lo que hace la calavera, Von Skrull, ahí está George Bush, están tantos otros masones, acá está el Baphomet, el Baphomet, ¿no? De Eliphas Levi, con el fuego arriba, con sus alas, el diablo, dice que adoran los ocultistas, y la masonería también lo han perseguido los masones. Eran perseguidos cuando estaban en el bien, después pasaron a la oscuridad, y actualmente Elena nos cuenta la gran decadencia de la masonería, cómo fue penetrada en 1700 por Elías Small y otros judíos, la destruyeron la masonería por dentro. Como la Iglesia Católica nos dice, la masonería es un cadáver con 300 años de putrefacción. 300 años que cayó en 1700, y la Iglesia Católica tiene más de 1200 años. Desde el Concilio de Nicea, que fue en el 300 algo, en Constantino, tiene 1700 años de putrefacción. Eso ya aconsejaba a sus discípulos que no entraran a la iglesia, no van a su lugar, pues se iban a contaminar con esas malas emanaciones. La masonería, no como se ríen del mundo, que está George Bush, me pueden ver en qué feliz están antes de 11 de septiembre, están planificando ellos mismos destruir las Torres Gemelas. Este era el emperador de China, Hu Jintao, el Partido Comunista, ¿no? Después que vino Xi Jinping y lo humilló. Este era el que mandaba en China, Hu Jintao, y está el otro, ya lo conocen también. Por acá, ven todos países todos alegres y el mundo dividido en izquierda y derecha, en ideologías falsas, ¿no? Ya se cagan los masones. La masonería, aquí está la Bachelet, que fue presidente de Chile, ¿no? Mira, sonriente, qué alegre está ahí. Estaba Hu Jintao, el de China, George Bush, está por atrás. Este era el primer ministro de Canadá, Harper, todos estaban en sus reuniones secretas de los masones, ¿no? Actuales. La masonería. Benito Juárez era masón, Washington, Lafayette, José Martí, Simón Bolívar, Napoleón eran masones, que están otra vez, están en fotos allá atrás con los Himalayas, estos tipos ahí, los masones que van desfilando con su indumentaria, ¿no? Estos masones, miren ahí, amarillos, están de todos los colores, ahí como usted lo quiera, estos masones. Los regímenes de Estados Unidos, es lo que se ha encargado, es más creíble que unos pterodáctilos de la caverna tumbaron las Torres Gemelas que unos aviones que no lo detectó ningún radar en Estados Unidos, como que se apagó la tecnología, y unos talibanes, afganistanes del tercer mundo pudieron destruir unas Torres Gemelas así. Dice ahí, Chet Full, that is a good one. Se están riendo ahí, ¿no? George Bush, que era el presidente, este era el ministro de Seguridad, este era el vicepresidente, los tres eran judíos, los judíos que van a Estados Unidos en el caso, ¿no? Ellos colocaron las bombas abajo para que las torres se cayeran como demolición controlada. Así fue como cayeron, ¿no? Y crearon un gran impacto en la opinión pública para justificar la invasión de Irak, robar el petróleo, robar la amapola de Afganistán y acabar con los enemigos de Israel. Eso es todo lo que está pasando en el mundo. Lo vemos hoy en día lo mismo, ¿no? Como que no han cambiado. Los judíos fueron los que inventaron también las guerras mundiales, así como esta guerra de Irak. También fueron los judíos. Por eso aquel los odiaba Hitler, tenía algo de razón, ¿no? Porque los judíos destruyeron los imperios para ellos gobernar. Porque en esos lugares ellos no mandaban. En el imperio ruso, en el imperio austrohúngaro y en el imperio alemán, los judíos no podían tener cargos políticos y ellos así crearon, empezaron a planificar, conspirar cómo destruir esos imperios. Y lo mismo pasó ahorita, bueno, con las Torres Gemelas. Esos son los masones, ¿no? Lo que son los masones hoy en día. Napoleón también lo comentó. Miren los rasgos de nobleza de Napoleón en su juventud, no era valiente este hombre, era de Córcega, ni creía era francés, y se hizo el emperador de Francia y casi conquistó casi todo el mundo. Lo derrotaron a Rusia, igual que con Hitler, no pueden con los eslavos, con ese invierno, no, ese invierno que tuvieron que ahí la campaña fracasó. Napoleón, lo que se convirtió después, que ya cuando tiene el poder, muy diferente, ¿no? Le gustaba el rojo, el gran corso, Napoleón Bonaparte. Estamos mencionando. Este era el antepasado de Elena,
Este fue el que fundó Moscú, Yuri. El codicioso le decían Yuri, el Dolgorovsky. Pero algo Elena, también sus facciones, el pelo parecido un poco, y la mirada un poco fogosa, ¿no? De fuego, una mirada de nuestra querida Elena. Este fue el que fundó Rusia, era familiar directo de nuestra querida Elena en este caso. Ya muestra aquí, hermanos, comentarios, puntos de vista, micrófonos están para ustedes. Comentarios, preguntas, aclaraciones, chismología universal. Se acepta opiniones. Jorge López, adelante. No, no se escucha ahora. ¿O no me escuchan? Ahora sí. Sí, es mucha información que habla de cómo mesmerizar al... Es como decir el conocedor y lo conocido. El conocedor ya conoce lo conocido, que es el paciente, ¿no? Porque lo va a curar a través del dolor se cura y a través del dolor se mata. Hay dos posibilidades, ya sea por anestesia, ya sea sin anestesia o por mesmerismo. Yo me acuerdo que operaron a mi papá. Yo tenía como 10 años. Y me dijo, mijo, encontré unos hermanos. Me van a operar, pero me van a dormir. No sé cómo, pero me van a dormir. Entonces, quieren que me presente y me prepare y me acueste y no sé cuántos días. Y ellos ya van a llegar y van a empezar a dormirme, pero sin anestesia. Ah, ¿cómo está eso? Le dije, ¿no le va a doler? Yo tenía 10 años cuando pasó eso. Me dijo, no lo sé. Eh, no sé qué va a pasar, dice, porque lo operaron de una hernia. Tenía varias hernias ya, pero iba a ser la tercera hernia esa. Eh, bueno, así pasó. Resulta que llegaron, a mí me sacaron del quirófano. eh, no era quirófano, sino una casita tipo como hermandad, una vecindad chiquita, curiosa, así bonita, y su cuarto privado y la cama, con suero y todo, con sábanas blancas, todo eso. Resulta que pasaron las horas, no me dejaban verlo, lo operaron como en la mañana, a las 11, 12. Pasó toda la tarde, no me dejaban verlo, toda la noche hasta el otro día. Y ya platiqué con él y me dijo, hijo, vieras cómo me dolió tanta esta operación. Según me durmieron y no me durmieron nada. Así a carne viva me cortaron. Y si supiera lo que sentía. Y no lo anestesiaron, le dije. No, no me pusieron anestesia. Así, según ellos me durmieron, pero no, no supe ni qué, dijo mi papá. Pero bueno, ya pasó la cosa. Vamos a esperar que todo salga bien la operación y que haya quedado bien. Bueno, así pasó. Entonces, pienso que ahí falló algo o utilizaron la charlatanería con tal de sacar dinero en la operación. Entonces, eso es lo que estoy reflexionando ahorita porque me estoy acordando apenas. No me había acordado, hasta ahorita ya brotó este pensamiento que estaba ahí rezagado. Entonces, le resaltó otra vez la hernia. Esa hernia no le funcionó y la última hernia ya fue en otro lugar
con doctores, anestesia y todo, y quedó bien. Entonces hay de charlatanes en el mesmerismo, pienso yo. Eh, ¿De qué otra forma puedo dar una analogía? La otra analogía es eh, el hipnotizador de Brasil, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda el nombre? Los hipnotizadores primeramente estudian al ser humano para poderlo hipnotizar. Eh, lo catalogan, lo catalogan, si pueden hacer mella en la mente del enemigo o del paciente, lo logran. No lo hacen a la de primera porque lleva tiempo, es un proceso. Entonces, este hipnotizador que hipnotiza gente en público y cobra entradas, lo hace por dinero y por diversión. Y está bien, es su gusto. Cada quien hace las cosas a su manera y cuando quiere, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que antes de llevar la gente al público en el escenario, afuera escoge gente y la sienta en hilera o parados y empieza a tratarlos, a ver a cuántos hipnotiza, porque no todos tenemos esa capacidad débil, unos son fuertes de mentales, entonces algunos sí los logra hipnotizar y algunos no. Y a los que logra hipnotizar son a los que pasa al público. ¿Por qué? Porque si nomás pasara gente de toda clase a la de primera y la mete al público y donde no logra hipnotizar a la persona que es fuerte de mente, queda en vergüenza. Nunca llega a ser famoso. Eso es lo que también me he puesto a pensar en eso. Para que tenga éxito, tiene que primero trabajar la gente antes de pasar al escenario. Entonces, hay muchas analogías en esto del mesmerismo, hipnotismo, el clarividente, el vidente, eh, el clariaudiente. Eh, Voy a recalcar otra vez esta analogía del vidente y el clarividente. El clarividente se va por el lado de la nigromancia. Es raro el clarividente que te ayude a solucionar los problemas de la vida bajo ningún interés. Eso es, eso hay que tenerlo en cuenta porque la mayoría de los clarividentes te cobran, te echan la baraja, te leen la mano, te leen los horóscopos. Hay muchas cosas. Es raro aquel clarividente que te ayuda de corazón. Sí los hay, pero pues fallarlos. La otra es de que el vidente es por naturaleza una persona especial que trae ya los dones de poder percibir las cosas, ya una conciencia desarrollada desde niño, porque existen los niños índigos. En el otro lado no sé qué, en qué lugar hay niños índigos que ya traen estos poderes que te hacen fenómenos y entonces los mantienen bien protegidos. No salen mucho al público, pero sí existen. Esa es las ideas que se me están viniendo ahorita a la mente. El vidente sí te ayuda, te orienta. ¿Por qué lado puedes ir? Conocer el ocultismo, conocer las artes mágicas. Eh, es más natural, el vidente. Entonces, Los que te cobran, hermano, esos son estafadores, hermano. Esos no son videntes, son estafadores. los, Que engañan a la gente. Estamos en política. estoy hablando, sí, lo que pasa es que también estoy hablando de los videntes místicos. Más bien no me supe expresar, pero a eso me refiero. Los videntes místicos que por naturaleza ya traen esos dones, porque existen los niños índigos que hacen
fenómenos también, pero van por el lado del fenómeno. La ciencia los protege, pero no acepta todavía la filosofía que los puede orientar más. Sería bueno que en algún tiempo futuro también estos niños pudieran acercarse a la filosofía y ellos mismos se reconocieran para que también nos pudieran aportar un poco de lo que ya traen, pero pues cada quien a su tiempo, ¿no? Son ciclos para cada ser humano. Ok, Gracias, esto. y continuando con este que dice, se dice que el discurso de Fabré, ya Elena tiene una introducción acá, comenzó con esto del mesmerismo, el hipnotismo, la anestesia. Estamos analizando el caso de la Madame Roger, el abogado Fabré, y que también estaba Duporté como testigo. Aquí Elena ya nos vuelve al mismo punto. Y se dice que el discurso de Julio Fabré duró 1 hora y media y que dejó a los jueces y al público hechizados por su elocuencia. Nosotros que hemos escuchado a Julio Fabré le creemos sin dudarlo, solo que la afirmación contenida en la última frase de su argumento fue infortunadamente prematura y errónea al mismo tiempo. Ya vamos a analizar esa frase errónea y prematura del final del discurso de Julio Fabré. Se dice que el discurso de Julio Fabré nació en 1809, estadista, abogado francés, reconocido por su elocuencia y firme defensa de las causas políticas y civiles. Intervino en varios juicios célebres, Julio Fabré. Se dice que el discurso de Julio Fabré duró 1 hora y media y que dejó a los jueces y al público hechizados por su elocuencia, el arte de hablar, la retórica, facultad de hablar o escribir de modo eficaz, para deleitar, conmover o persuadir. La elocuencia, eficacia de persuadir o conmover que tienen las palabras, el poder de las palabras, los pensamientos, los gestos o ademanes y cualquier otra acción o cosa para dar a entender algo con viveza, elocuencia. Se dice que el discurso de Julio Fabré duró 1 hora y media y que dejó a los jueces y al público hechizados, encantados por su elocuencia. Nosotros, dice Elena, nosotros que hemos escuchado a Julio Fabré le creemos sin dudarlo, solo que la afirmación contenida en la última frase de su argumento fue infortunadamente prematura y errónea al mismo tiempo. Dijo así él: estamos en la presencia de un fenómeno que la ciencia admite sin intentar explicarlo. El público puede sonreír ante ello, pero nuestros médicos más ilustres lo consideran con gravedad. La justicia ya no puede ignorar lo que la ciencia ha reconocido. Esa fue la última frase. La justicia ya no puede ignorar lo que la ciencia ha reconocido. Estamos ante la presencia de fenómenos que hemos analizado, los hechos del memerismo, la cura de enfermos por imposición de manos, el sonambulismo, la clarividencia, clariaudiencia de los sonámbulos o personas memerizadas. Estamos ante la presencia de fenómenos que la ciencia admite, pero sin intentar explicarlo. Es el error, no intentan explicarlo, no saben cómo hacerlo todavía. El público puede sonreír ante ello, pero nuestros médicos más ilustres lo consideran con gravedad. Se parece, pero es la preocupación de físicos ilustres. Ella dice físico, es médico, ahí, es muy diferente un físico que un médico, pero bueno. Estamos en presencia de un fenómeno que la ciencia admite sin intentar explicarlo. El público puede sonreír ante ello, pero nuestros médicos más ilustres lo consideran con gravedad. La justicia ya no puede ignorar lo que la ciencia ha reconocido. La última frase dice Elena que fue prematura y fue errónea al mismo tiempo. Esa última frase, la justicia, como en Francia, en el tribunal, ya no puede ignorar lo que la ciencia ha reconocido. Dice allá, la justicia no debe ignorar por más tiempo lo que la ciencia reconoce. Otra traducción. Esta es la frase final, prematura y errónea, la ciencia todavía no lo ha reconocido. Las curaciones magnéticas, las imposiciones de manos, curar enfermos, cojos que están caminando, el sonambulismo, etcétera, todavía no lo han admitido en este caso. Dice acá el PDF lo siguiente: cuentan que el alegato de Julio Fabré mantuvo en suspenso durante 1 hora y media a los magistrados y al público, pero sin regatearle méritos que por haberle oído en otras ocasiones reconocemos. Valga señalar que el último párrafo de su defensa encerraba una afirmación prematura y al propio tiempo errónea. Dijo así: estamos en presencia de fenómenos que la ciencia admite, aunque sin explicarlos. El vulgo podría reírse de ellos, pero son las preocupaciones de físicos ilustres, médicos,
La justicia no debe ignorar por más tiempo lo que la ciencia reconoce. En la fase prematura y error, la justicia no puede ignorar por más tiempo lo que la ciencia reconoce. Dice, si esta declaración tan tajante se basara en hechos y el mesmerismo hubiera sido investigado de manera imparcial por muchos, en lugar de por unos pocos hombres de ciencia auténticos, más deseosos de cuestionar la naturaleza que de buscar la mera conveniencia, el público nunca sonreiría. Va con el público, ¿no? Porque se reían, esto hecho que no capaz de entender en este caso. Si esta declaración, estamos en la presencia de un fenómeno que la ciencia admite sin intentar explicarlo. El público no puede sonreír ante ello. Pero nuestros médicos más ilustres lo consideran con gravedad. La justicia ya no puede ignorar lo que la ciencia ha reconocido. Si esta declaración tan tajante se basara en hechos y el mesmerismo hubiera sido investigado de manera imparcial por muchos, en lugar de unos pocos, porque fueron pocos, ¿no? En lugar de unos pocos hombres de ciencia auténticos, más deseosos de cuestionar la naturaleza, ¿sabes? No, más deseosos de cuestionar la naturaleza que de buscar la mera conveniencia. Pasa en la cortesía, ¿no? El público nunca sonreiría en este caso. Los fenómenos memeristas o magnetismo animal. De cada traducción tampoco diferente. Dice, el vulgo no se hubiera reído del hipnotismo, mesmerismo, si la gratuita afirmación del defensor, Julio Fabre, se basara en numerosas investigaciones científicas de imparciales experimentadores, en vez de limitarse a una exigua minoría verdaderamente anhelosa de interrogar a la naturaleza. Vemos, hermanos, aquí hay una mala traducción. En el original sí se entiende bien lo que está diciendo, aquí confunde la cosa y se va por otro camino, al final cambia de pozo. El público no se hubiera reído del hipnotismo si la gratuita afirmación del defensor se basara en numerosas investigaciones científicas de imparciales experimentadores, en vez de limitarse a una exigua minoría verdaderamente anhelosa de interrogar a la naturaleza. Miren la diferencia, antes se siente, ¿no? Si esta declaración tan tajante del abogado Fabre se basara en hechos y el mesmerismo hubiera sido investigado de manera imparcial por muchos, en lugar de por unos pocos hombres de ciencia auténticos, más deseosos de ellos de cuestionar la naturaleza que de buscar la mera conveniencia, el público nunca hubiera sonreído. El público es un niño dócil. Esto es importante. Aquí le nos da cómo es la filosofía de las masas, ¿no? El público, el vulgo. El público es un niño dócil y piadoso y va fácilmente a donde lo lleva la niñera. La niñera va a ser la opinión pública. Vamos a leer bien. El público es un niño dócil y piadoso y va fácilmente donde lo lleve la opinión pública. Elige a sus ídolos y fetiches, el público. Y los adora en proporción al ruido que hacen. Y luego se gira con una tímida mirada de adoración para ver si la niñera, la anciana señora opinión pública, está satisfecha. Aquí estas metáforas bien, bien hermosas. El público, o el público, dice allá, es un niño dócil, es sumiso, es manso, y piadoso, bondadoso, benigno, blanco. El público es un niño dócil y piadoso. Y va fácilmente a donde lo lleva la niñera. La haya, es la opinión pública que conduce a los pueblos a los abismos o al matadero, como ovejas al matadero. El público es un niño dócil y piadoso y va fácilmente donde lo lleva la opinión pública. Elige sus ídolos y fetiches. El público, los ídolos, Jehová, Alá, Mark, Darwin, todos estos creyentes, elige sus fetiches, elige sus ídolos y fetiches. Y los adora en proporción al ruido que hace. Los fetiches es un ídolo, nos dice, objeto oculto, supersticioso entre los africanos, realmente, los fetiches. Eligen aves, peces, árboles, piedras y muchos otros seres que la naturaleza ofrece a la vista de estos idólatras. Tales son las divinidades que ellos se han forjado. Oshun, dicen, Abacuá, y a las cuales le rinden culto y les hacen ofrendas, dan comida. Los africanos atribuyen a sus fetiches un poder sin límites, un poder ilimitado, y los consideran como autores de todos los bienes y de todos los males que les suceden a ellos. Fetichismo, culto a los fetiches. El fetichismo adora o da culto a la materia, a la forma externa, a lo superficial. El fetichismo adora o da culto a la materia y forma externa pasiva de un objeto cualquiera. En esto se distingue de la cosmolatría. Los cosmólatras están más avanzados. Se distingue de la cosmolatría, que atiende siempre al noúmeno que está en su interior. De los cosmólatras vamos a ver el noúmeno, no como el que nosotros, como el noúmeno, no la forma externa. Pues, que atiende siempre al noúmeno que está en su interior. Esto es la doctrina secreta, tomó 1, página 498. El fetiche. El público es un niño dócil y piadoso, y va fácilmente donde lo lleva la opinión pública.
elige sus ídolos y fetiches y los adora en proporción al ruido que hacen. Ahí se lo quita, ahí se deslumbra. El ruido que hacen los fetiches, no, se deslumbra. Y elige sus ídolos y fetiches y los adora en proporción al ruido que hacen. Que cantan, no, Jehová mi pastor, no sé qué, no sé qué, que el Papa no sé cuál, Papa León. Y luego se gira el público, ¿no? Y luego se gira con una tímida mirada de adulación para ver si la niñera, que es la anciana señora de opinión pública, está satisfecha con esos ídolos. Si le dice que se sonríe, está bien, y lo sigue dando al católico, al musulmán, al ateo o al otro de armonista. Y esos ídolos y fetiches y los adora en proporción al ruido que hacen. Y luego se gira con esa tímida mirada de adulación. Cero decir la adulación con intención. Cero decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree puede agradar a otro. Halagar, lisonjear o alabar son esos, otros pero bajo puede ser en este caso. Y luego, bueno, el público va, es un niño dócil y piadoso y va fácilmente donde lo lleva la niñera, la opinión pública. Sus ídolos y fetiches y lo adora en proporción al ruido que hace. Y luego se gira con una tímida mirada de duración para ver si la niñera, la anciana señora pública, está satisfecha. Dice la traducción, el vulgo, ahí dice público, pero bueno, no se hubiera reído del hipnotismo. El vulgo es dócil y sumiso como un niño, que va fácilmente a donde su haya, la niñera, ¿no? Y le lleva. Escoge para la oración los ídolos y fetiches que más le deslumbran, que más hacen ruido en la original. Y después se vuelven redondo por ver con aduladora mirada si está satisfecha esa vieja haya, que se llama opinión pública, en ese caso, la opinión pública. Se dice que Lactancio, el anciano padre cristiano, comentó que ningún escéptico de su época se habría atrevido a sostener ante un mago que el alma no sobreviviría al cuerpo, sino que moría junto a él, como son los escépticos, que el alma no sobrevive después de la muerte. Pues él lo refutaría, Lactancio, el mago, pues él lo refutaría en el acto, evocando las almas de los muertos, haciéndolas visibles a los ojos humanos y haciendo que predijeran conocimiento futuro. Esto lo dice en la profecía antigua y moderna de Alexander Wilder en el periódico nefronológico en este caso. Se dice que este Lactancio nació en el 345 después de Cristo, Lucio Cecilio, un escritor latino y apologista cristiano, nacido en el norte de África. Fue discípulo del maestro africano de Arnovio, retórico Arnovio. Enseñó retórica en varias ciudades orientales del Imperio Romano. Lactancio, según Jerónimo, vivió en la pobreza, subsistiendo como escritor, hasta que Constantino I, el grande, le dijeron gran asesino, Constantino, el que hizo construir Nicea, hasta Constantino lo reivindicó, convirtiéndolo en tutor de latín de su hijo Cristo. Es un autor cristiano de la antigüedad que defendía que la tierra era plana, ese Lactancio. Y era una herejía, decía él, suponer que era redonda. Son tan católicos también en astronomía. Dice que Lactancio, el anciano padre cristiano, comentó que ningún escéptico de su época se habría atrevido a sostener ante un mago que el alma no se sobrevivía al cuerpo. Como era el cuerpo, que el alma no sobrevivía. Ningún escéptico de su época se habría atrevido a sostener ante un mago que el alma no sobreviviría al cuerpo, sino que moría junto a él. Un verdadero mago, lo dice Elena en este caso, eran sacerdotes del dios del fuego, como los de Zoroastro, ¿no? El fuego. Magia es la gran ciencia. Las naciones más antiguas, más cultas e ilustradas consideraban la magia como una ciencia sagrada, inseparable de la religión, como la ciencia de la religión, izquierda y derecha son dos manos, la religión y la ciencia deben apoyarse, usarse mutuamente, una ciencia sagrada, inseparable de la religión. Dice Platón, la magia consiste en el culto de los dioses y se adquiere mediante este culto. Magia que la magia, el culto de los dioses si son puros, las personas, según estos, le van a revelar los secretos. La magia consiste en el culto de los dioses y se adquiere mediante el culto, decía Platón. Se dice que Lactancio, el anciano padre cristiano, comentó que ningún escéptico de su época se habría atrevido a sostener ante un mago que el alma no sobreviviría al cuerpo, sino que moría junto a él. Pues el mago lo refutaría en el acto, evocando las almas de los muertos, haciéndolas visibles a los ojos humanos y haciendo que predicaran acontecimientos futuros como la necromancia, ¿no? Pues el mago lo refutaría en el acto, evocando. Una evocación es diferente a la invocación. Estamos evocando. Es la acción de llamar.
o hacer aparecer a los llamados espíritus o son que se materialicen. Esa es la verdadera evocación. La invocación es pedir ayuda solamente. Entre la evocación es que se manifiestan ellos. Es la acción de llamar o hacer aparecer los llamados espíritus o sombras, o manes, o demonios, como en otro tiempo practicaban los magos. La evocación. Va pureza para eso. Conocer el significado interno de las jerarquías celestiales. Pues el mago lo refutaría en el acto evocando, y va a aparecer estas almas, ¿no? A las almas de los muertos, haciéndolas visibles a los ojos humanos y haciendo que profetizaran acontecimientos futuros o vaticinaran, predijeran eventos futuros. Esto lo dice Wilder, Alexander Wilder, un gran amigo de Elena, Wilder, en su obra Profecía Antigua y Moderna. Wilder nació en 1823, médico, era periodista, autor, Rosacruz, filósofo de Estados Unidos. Aprendió latín, griego, hebreo por su cuenta. Nunca se casó, nunca se casó. Fue amigo personal de Elena y de Olcott. Ejerció una influencia significativa en la primera obra importante de Elena, esta, Isis sin velo. La mayor parte de la introducción, ante el velo, ¿no? Y el índice de Isis fueron obra de este Alexander. Capítulo sobre Amonio Sacas, el gran neoplatónico Amonio Sacas, ¿no? Y el neoplatonismo en Isis, claramente influenciados por la obra de Alexander Wilder. Era un gran neoplatónico y de su obra que era neoplatonismo y alquimia. Publicó numerosas obras sobre medicina, neoplatonismo y ocultismo, tanto como autor como traductor. Su obra monumental es la historia de la medicina, era médico, publicada en 1901. Fue un tesoro de información en su época. También tradujo obras de Eliphas Levi y de Paracelso, el gran Alexander Wickler. Lo dice en este periódico frenológico. La frenología es una revista fundada en Nueva York en 1938 por los hermanos Fowler. Contenido combinaba frenología, que es el estudio del carácter por la forma del cráneo. Interesante, como les gustaba mucho a los alemanes, ¿no? Entonces, la medida del cráneo, y ahí van a decir si era buena persona, si era malo, si era delincuente, si era honrado. Su contenido combinaba, dicen que en la vejez es cuando en la cara se reflejan todos los vicios y todas las virtudes que un humano ha hecho. Con su contenido combinaba frenología, el estudio del carácter por la forma del cráneo. Mientras son los que son malos, hay bandidos, ladrones, tienen la mandíbula muy grande, dicen. Sus artículos sobre, con artículos de, este previo tenía artículos de medicina, de higiene, espiritualismo, filosofía, educación, temas sociales, eran muy populares en el siglo XIX. Se reunía contribuciones de médicos, reformadores sociales y escritores interesados en ciencias alternativas y esoterismo. Esta es la frenología. Dice que también la ciencia, la frenología, ciencia que estudia la forma del cráneo, su protuberancia, los gestos y las facciones, con las cuales determinaba los rasgos, la personalidad, el carácter, las tendencias criminales, por el cráneo, ¿no? Facciones en este caso, la frenología. De acá el PDF lo siguiente, aseguraba Lactancio que ningún escéptico de su época se hubiera atrevido a negar la inmortalidad del alma delante de un y bueno, dice, cambió el tema, pues, inmortalidad del alma, es que el alma sobrevive a la muerte, pero bueno, eso es poco. Pero habla, Una, sí, habla una, más. pre- una pregunta. Fíjate que yo, cuando comencé a leer esto de Isis sin velo, a mí de hace rato yo había encontrado de eso de la casualidad una señora mexicana. Son dos personajes mexicanos que me han llenado la atención. Una señora que se llama Pachita o Panchita, por ahí va el nombre. Pachita o Panchita, que según la historia, ella materializaba órganos y con un cuchillo cualquiera, por llamarlo así, o sea, curaba a la gente. Y da la casualidad que el otro día viendo un artículo de Siempre de Panchita apareció una chica de Guadalajara que ella es psicóloga y tenía padecimiento de su órgano de la columna vertebral que la mantenía con mucho dolor en silla de ruedas y que se fue a donde vivía la señora Panchita que había fallecido, pero uno de los hijos la curó a ella. Un varón, uno de los hijos la curó a ella. Y hay un señor que se llama Glimber, que ese señor desapareció sin dejar absolutamente
ninguna señal, o sea que el cuerpo no lo han encontrado todavía de ese señor, no se sabe qué pasó. Y él hablaba también de doña Panchita o Panchita. Entonces mi pregunta es, ya que existen varias personas de México, o tal vez tú también lo sabes, ¿qué, qué sabes de esa señora Panchita o Panchita? Esa es mi pregunta. Y del señor Gilbert o algo así que hacía curaciones, materializaba órganos, ella hacía implantes y hacía transfusiones sin, con la descripción de que estamos hablando aquí, sin nada de anestesia, la persona se curaba. Es pregunta que tengo, a ver si alguien me saca de esa duda, porque he preguntado a personajes de la teosofía y simplemente no insisto, pero me cambia la conversación. ¿Alguien sabe de esos dos personajes? Dice que estuve leyendo acerca de Pero, eso, hermana, de esa Panchita y ese Jacobo Grimberg, y eso proporcionaban lo que son uso de drogas, ayahuasca, cosas así totalmente terribles. Ellos son estafadores, hermanas profesionales, que el sistema les paga Perdón, preferentemente. Sí, perdón. Habla Ana Anda. No, ellos no usaban ayahuasca ni nada de eso. De hecho, el señor Jacobo Grinberg desarrolló una teoría que se llama la teoría sintérgica. Las palabras que usa este señor, pues son muy científicas, digamos, ¿verdad? Porque él era científico. Y cuando él conoció a Pachita, se llamaba Pachita, ella era una chamana y él en sus estudios hizo una maestría en España y allá conoció a alguien de otro país que tenía conocimientos parecidos a los chamánicos. Cuando vuelve a México, él sabe de esta persona, de hecho se la presentan, era la hermana de un presidente de México, o sea, se la En presentan la a él Casa Blanca, por en decir así. ajá, pero aquí no me acuerdo cómo se llama, la Casa de los Pinos, en Los Pinos, así se llama, Los Pinos. Entonces ahí se la presentan y a él le llama mucho la atención lo que hablan de ella, pero obviamente con su pensamiento científico él no creía en eso, totalmente. Tuvo que intervenir en varias operaciones para que se diera cuenta de que algo estaba pasando más allá de lo físico. Entonces, así, para no entretener mucho la clase, la teoría sintérgica no me voy a extender mucho, pero la verdad es que no era un charlatán ese señor y supongo que la Pachita tampoco. Él le llama la latiz. Yo con mis pocos mínimos conocimientos que tengo en teosofía, hago análogo la latiz con Akasha. Y porque él decía que este campo de la latiz existe en todo, cubre todo y no hay espacio entre unos y otros, solo la diferenciación de la densidad, que es lo mismo que hablamos en teosofía. Exactamente lo mismo, solamente que lo habla desde el punto científico físico. Ajá. Entonces, Y es la precisamente, descripción que estamos viendo ahorita de lo que hacía doña Pachita. exactamente. Entonces, por esa razón, cuando él hace estos descubrimientos, obviamente, ves, hay muchas teorías. La que yo en lo personal creo es que sí se fue, no con la CIA ni con el FBI, porque él dijo que era algo más pesado, por decirlo, y estaba en una parte de Estados Unidos. Los estudios que él hizo ya los decodificó la CIA y, y ya no apareció, se supone que este señor, pero hay otro por ahí, un místico que anda con una bata blanca que está pelón y barbudo y habla exactamente igual que él y opina, pero ya se hizo completamente místico. Entonces, supongo que por eso le perdonaron la vida. Bueno, no sé, ¿verdad? Eso ya es inventos míos. Pero la teoría sintérgica es en donde unes tu sustancia mental con Akasha. De verdad es algo bien, bien fuerte, bien delicado para decírselo a cualquier persona, digamos afuera, pero es exactamente lo que hablamos en teosofía, nada más que no hemos hecho las conexiones todavía en teosofía.
Y Esa es la única daba un diferencia. ejemplo de que ponía dos personas en cuartos separados, hacía pequeños ejemplos para, digamos, para la mente mía, ¿no? Que no entiende tanta ciencia. Ponía en cuartos separados a dos personas, a una persona, por decir algo, lo pellizcaba, pero él usaba otras cosas. Pero por decir algo, ¿no? Lo Ujú. pellizcaba y la otra persona en el otro cuarto sentía lo que la otra persona estaba sintiendo. ¿Ya? Entonces, es algo que es cuestionable y que no se puede tan rápido decir, no, esto Entender no es siquiera. así. Exacto, Exacto. no, sí, no se puede. Yo tuve el privilegio de ir a Oaxaca y desde Ah, que me pues. subí al avión comencé a preguntar, porque acá hay muchas cosas como herméticas, ¿no? O que no Sí, lo sí. conocen o que no saben, ¿ya? Y en Oaxaca, da la casualidad, en Oaxaca conocí la historia de una señora y está en Wikipedia, pero ahorita se me olvidó el nombre, pero voy a hablar, que era de los hongos, una señora de los hongos, que permitió que hicieron una película y murió en la miseria total, y le mataron a todos los hijos. Ella es una señora que sabía mucho de hongos, pero para curar y cuánto era la dosis y todo. Entonces lo que voy es que nosotros ni siquiera hemos llegado a pañales, creo yo, porque Ajá. esto es un campo súper amplio y hay que ir con una mente, disculpen las otras personas, pero yo creo que hay con una mente no tan cerrada, porque entonces no entran los conocimientos que pueden haber. O sea, no podemos generalizar, sino simplemente darle la oportunidad, por lo menos a la duda. Yo no sé si es posible eso. Sí, gracias, Sí. Ani, gracias, sí. Nada más voy a ampliar un poquito lo que dijiste de que pellizcan a una persona. Eso en física cuántica se llama entrelazamiento cuántico. Es decir, que dos átomos o dos moléculas que están íntimamente relacionadas y las separas a 1 metro o de un universo a otro, si lo que le pasa a una molécula o a un átomo le pasa lo mismo al otro. Es decir, estamos conectados, somos una misma cosa, solo que la ciencia lo dice de una forma, nosotros los que estamos intentando ser ocultistas o teósofos, lo decimos de otra forma y deberíamos de unir ambas conocimientos para que fuera más completo, ¿verdad? O por lo menos que los que estamos intentando ser ocultistas lo entendamos y mm, no rechazarlo la primera, sino si no lo entendemos, mejor primero entenderlo, porque es lo mismo que le hacían a Madame Blavatsky, criticarla porque no la entendían. Esa es mi Y, opinión, gracias. sí, y muy bien. Y están en los tres objetivos del movimiento teosófico, porque dice el estudio comparativo. Entonces, ahí es una de los, ¿cómo te dijera? Es uno de los objetivos primordiales, el estudio comparativo, para unificar y no rechazar. Ay, gracias, Anita, gracias. Gracias, Tania. Gracias a Y En la este caso, señora de los hongos era María Sabina, la que tenía el conocimiento de los hongos. También era una chamana, se supone que era clarividente también. uno que los debe tener, nombres. uno debe tener el discernimiento preparado, hermana, para saber discernir lo falso, lo verdadero, obtener de la luz, Violeta, como mucha Violeta. En el caso que te estuve comentando, Ana, ese lo leí, que usaron ayahuasca, esa mujer, no sé cómo se llama, ese Jacobo Glimber, también era un judío oculto, un grito judío, que son los que inventan todo, esas falsas doctrinas de la nueva era para engañar a la gente, porque no conocen la verdad, para que usen hongos alucinógenos, para que se droguen y para que destruyan sus horas, y así el sistema como los hippies, ¿no? Que lo que no también, el movimiento hippie se creó como una protesta contra la guerra de Vietnam en ese caso. Y entonces lo que hizo la CIA, Estados Unidos, fue infiltró a los grandes drogadictos, hacía amor y paz para desvirtuar los verdaderos movimientos, en ese caso del movimiento hippie.
Esto, pues, de Jacobo Greenberg también lo estuve estudiando, hermana, y también es tipo un charlatán, solo que la gente le dan ese halo, esa corona, ¿no? De que no, que es un gran científico latinoamericano que desapareció por sus teorías, esas teorías de la ingeniería. Eso es totalmente falso, hermano, ellos engañan. Y cuando uno No, lee esa doctrina, su doctrina no es espiritual, pues se siente cuando la comparas con estos libros que estamos analizando acá. Y aquí estamos los del fetiche, hermano, ya para finalizar la hora. Hablamos de los fetiches, ¿no? Porque el niño, el público, un niño dócil, y lo lleva la opinión pública. En este caso, México Bonitos Bonitos, el católico, en este caso, no, la cruz, que le encanta la mitra, la cabeza de pez. Si sigamos creyendo en los católicos o en Jehová, no nos vamos a terminar, nos quitan el cerebro. Esa era la crítica de la película original del Planeta de los Simios, de los 70, de los monos le quitaban el cerebro a los humanos para que adoremos a esos demonios que son ellos. Acá están los judíos, ¿no? El otro que se tapa los ojos, otro fetiche. Y a la derecha está el musulmán, la estrella y lo que es la media luna. Otro fetiche, otros engaños. Estas religiones abramánicas son normalmente religiones de monos, pues, de orangutanes, pues, o uno imita. Y es tanto Padre nuestro y Ave María te va a salvar y va a entrar al cielo. Y sí, cómo no. Hermano, punto final, ¿qué les pareció el estudio esta noche, hermano? Los micrófonos están para ustedes. Muchas como, gracias, Ernesto. como dice la voz del silencio, ¿verdad? Tener una mente amplia. Voy a cerrar la clase con, con lo que dice la voz del silencio. Creo que esto hay que leerlo también. Bueno, pero rapidito lo voy a leer para que nos vayamos con este sabor de unidad. Dice, una vez los maestros de Madame Blavatsky dijeron, observa la verdad delante de ti, una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, un intelecto entusiasta, una percepción espiritual sin velos, un sentimiento fraterno por tus condiscípulos, una mirada constante hacia el ideal del adelanto y la perfección humana. Son los escalones áureos a lo largo de los cuales el estudiante de ocultismo debe subir para llegar al templo de la sabiduría divina. Gracias, chicas. Gracias por la participación de cada una. Gracias a todos los participantes. Buenas noches. Gracias, bye.